Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por un día más, Señor, donde podemos venir aquí a casa, Señor, a alabarte, a glorificarte, Padre Santo. Y en este momento que vamos a estudiar tu palabra, sé tú usándome, Señor, en todo momento, que tus palabras salgan a través de mí, tu Espíritu Santo me guíe en todo momento, y que tu palabra sea revelada a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos y a nuestra mente, Señor, para que podamos vivir en obediencia a ti en todo momento y agradarte en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, y en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Me gustaría que buscaran en sus Biblias Hechos, capítulo 1 del 2 al 9. Vamos a leer esos 9 versículos, 8 versículos ahí, y de ahí vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Entonces vamos a buscar Hechos, capítulo 1, versículos 2 al 9, y dice así, versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Aquí estaba justamente Jesús, después de haber resucitado. Dice la palabra que él duró unos 40 días aproximadamente. 40 días duró en la tierra con sus discípulos, enseñándoles, direccionados por el Espíritu Santo, guiándoles en diferentes situaciones que podían presentarse, y lo que Dios quería que ellos tenían que saber para poder prepararlos a lo que venía después de que Jesús ascendió al cielo. Pero entre todo eso, mira, surgen algunas cosas interesantes que habíamos estudiado hoy aquí en la tarde. Dice que justamente él dice que Juan los bautizó en agua, pero que después de que él se fuera, en muy poco tiempo iba a venir la promesa que Dios había dado, y lo que él ya le había dicho, que iba a venir un nuevo bautismo, que era el bautismo del Espíritu Santo, que es aquel que se recibió de acuerdo a la promesa del Pentecostés. Pero entre todo eso hay un versículo que quiero también enfatizar hoy, porque dice aquí el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo esto justamente aquí a ellos? ¿Por qué le estaba diciendo que recibirían un poder? ¿Para qué ese poder? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Y ahí vamos a sacar 3 puntos en la tarde de hoy. El primer punto es que había el cumplimiento de una promesa de Dios. ¿Y cuál era ese cumplimiento? Es que iba a venir el Espíritu Santo, que era una promesa de Dios para aquellos cuando Jesús ya fuera a ascender al cielo. Entonces, había una promesa en ese momento. Y esa promesa venía que el Espíritu Santo iba a cumplir un objetivo, que era darles poder a ellos y poder a cada uno de nosotros. Pero es un poder que no es un poder humano, sino un poder divino y sobrenatural que se iba a tener. Mira, investigando un poquito más, la palabra poder significa autoridad, pero justamente es una autoridad que viene dado divinamente a través del Espíritu Santo a la persona cuando tiene el Espíritu de Dios. Entonces, esa autoridad dice que viene, la palabra en griego significa dinamis, pero dinamis en este caso también se refiere con otra más que viene con exausía, se pronuncia así, pero dice que afirma el libre movimiento, asegurando la capacidad que el poder y la autoridad del Espíritu Santo pueda tener. Es decir, que no solamente es autoridad, es que te da la seguridad para que tú puedas caminar confiado de acuerdo a la autoridad que tienes con el Espíritu Santo. Entonces,
Es algo que tú vas a recibir esa energía para que tú puedas caminar tranquilo porque tienes al Espíritu Santo. ¿Sí? Creo que no te entendió el poder. Es lo que sentimos. Mira, a mí me ha pasado mucho eso porque justamente es cuando tú empiezas a hablar del Señor y sientes una tranquilidad y empieza a fluir. ¿Eso qué es? El poder del Espíritu Santo. Y eso, mira, y eso viene corroborando lo que ha venido pasando. Ustedes recuerdan lo que dice Juan 14, 16, 17. Dice así: y les rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es aquel que nos da, nos capacita, nos consuela y nos da esa fuerza, ese poder para poder caminar diariamente en el Señor. Pero cuando justamente dice y eso se cumplió, porque después lo vemos en el Hechos 2, cuando vino el Pentecostés, y dice que vinieron como unas velitas de fuego y que las personas empezaron a hablar diferentes lenguas y fue la llenura del Espíritu Santo y ocurrió ahí. ¿Cuándo ocurre eso en nosotros? Eso ocurrió en Pentecostés, pero cuando tú aceptas a Jesús como Salvador, es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a ti y empieza a morar en tu vida. Entonces ahí es cuando tú empiezas a sentir la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Antes no. Por eso es que muchos no los pueden conocer. Lo conocen aquellos que abren su corazón al Señor. Y es cuando empieza a vivir a ti. Y es cuando tú empiezas a sentir que realmente es el cumplimiento de la promesa del Señor. Es cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, que te va a dar esa energía, esa fuerza para poder caminar delante del Señor. Pero mira, sigamos con el versículo 8, porque dice que Él nos da una promesa. Y la promesa se cumplió, que es el Espíritu de Dios. Y después dice que nos da, pero eso no es de gratis, eso no es para que tú seas feliz con Él. Él nos da eso para una misión. ¿Y cuál es? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para que el poder del Espíritu Santo es para que tú puedas ser testigos de Jesús en la tierra. ¿Y qué significa ser testigo? Ser testigo significa, que es parte de la misión, significa representar a Cristo con palabras y acciones diariamente. Si tú eres testigo del Señor, es porque tú lo representas a Él. Mira, y estudiando esto, me gustó esto, porque quiero leer esta parte aquí, no quiero que se me escape, porque dice que traducido, la palabra testigo del griego al español significaba, cuando en esa época una persona era testigo, era porque justamente el que muere es el que muere por su fe. Ser testigo es aquella persona que es capaz de morir por lo que cree. Y se usaba y se empleaba justamente en los cristianos porque ellos normalmente pagaban con muerte su creencia. Entonces, Él dice que cuando el Señor subió, dice la palabra que Él nos manda el Espíritu Santo para que nos dé ¿qué? Poder para poder ser testigos de Él, para poder testificar de Jesús en esta tierra, para poder hablar de Él con nuestras palabras y con nuestras acciones. Entonces, no todos son predicadores, pero todos somos testigos del poder del Señor. Y eso es cuando tú empiezas a ver y a entender de que, como te decía, y cuando tú empiezas a hablar del Señor, es algo que empieza a fluir natural en tu vida. ¿No les ha pasado? Tú dices, bueno, estaba hablando con unos amigos y empecé a conversar y terminamos hablando de la palabra y cuando prediqué y yo ni sé cómo lo dije, pero lo dice y te sientes gozoso. Eso es porque tuviste la fuerza, que es el Espíritu Santo que habló a través de ti. Y para eso es la misión que el Señor nos dio. Y recuerda que tenemos una gran comisión. Búscame ahí, Mateo 28, 19, 20. No sé si lo tienes ahí. Pero es lo que el Señor nos manda a hacer. Tenemos una gran comisión. Y por eso nos manda el Espíritu Santo, para que podamos cumplir esa gran comisión que dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mí, mi Padre que está en los cielos. Porque toda... Esta no es. Esa no es. Esa es oración, esa es buena también. 28, 19 y 20. ¿Lo tienes ahí?
la gran comisión, que es que vayamos por este mundo y prediquemos, bauticemos en el nombre del Espíritu Santo y llevemos la palabra del Señor y los discipulemos. ¿Cómo se hace eso? Con la fuerza del poder. Cantamos hace rato que con su poder podríamos romper cadenas. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad del Espíritu Santo que mora en ti para romper cadenas si es necesario. Y evidenciar que somos testigos del Espíritu Santo y que somos testigos de Jesús en esta tierra. Pero para ello es necesario que seas llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú eres lleno del Espíritu Santo? Con la palabra del Señor. Entender de que tú eres embajador de Cristo en esta tierra. Este versículo me encanta y quiero leerle a la nueva traducción viviente, porque en 2 Corintios 5:20 dice así: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Cuando tú empiezas a hablar del Señor, estás siendo un embajador de Cristo en esta tierra. Estás diciéndole a otras personas que vuelvan a Dios para que también representen a Cristo. Que cambien su manera de vivir para que puedan realmente vivir, pero tus palabras van con tus acciones. Y mire, ocurrió con Pedro. Pedro después en Hechos, porque esta primera parte de Hechos es maravillosa porque empieza una nueva vivencia de la iglesia. Y cuando se apertura el Pentecostés, tiene cumplimiento la promesa del Señor, del Espíritu Santo en la tierra, y comienza la iglesia de Cristo realmente a funcionar. Y es cuando dice que Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, salió a predicar inmediatamente. Y es impresionante porque dice que muchos se quedaban asombrados porque decían, ¿cómo él puede hablar en esta lengua si él no nació acá? Y dice que él hablaba en diferentes dialectos para que la gente le pudiese entender y el mensaje llegara. Y decía, ese hombre se volvió loco. No, era el Espíritu Santo que estaba dando la autoridad para que el mensaje de Cristo pudiese llegar a esas personas. Y comenzó a funcionar la iglesia de Cristo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Aunque lo negó, dijo, no, aquí yo estoy para él. Y siguió adelante, representando a Cristo en esta tierra. Yo me acuerdo, yo daba mi testimonio cuando estuve en Australia. Yo entré a una iglesia africana por error, a un horario diferente. Y ellos comenzaban a cantar en africano y el mensaje fue en africano y yo lo entendí todo. ¿Cómo? No sé. Pero el Señor quería que ese mensaje llegara a mi corazón. Y cuando termina el servicio me dicen a mí, mira, es que, discúlpame, llega el pastor, este es el servicio en africano, no es en inglés. En inglés comienza dentro de 1 hora, ¿te puedes quedar? Y yo, no, yo entendí todo, ¿cómo que en africano? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hacer su obra, su trabajo, la gente lo entiende. Y abre el corazón de las personas, abre el entendimiento, y Él es el que habla, no eres tú. Por eso tenemos una gran comisión que hacer, que es llevar la palabra del Señor, porque ese poder que el Espíritu Santo de Dios nos da es para ser testigos de Cristo. Y ser testigos de Cristo, decía aquí la palabra, que eran aquellos que hasta por fe podían morir. Y no era porque decían porque tú eres cristiano, no, es porque ellos vivían su creencia. Ellos vivían y vivían de acuerdo a lo que Cristo había mandado hacer. Y permitían que la fuerza del poder del Espíritu Santo era el que hablara. Por eso cuando yo me paro a predicar, yo siempre pido, Señor, que no sea yo que hable, sino que sea su Espíritu Santo. Porque estoy haciendo su palabra. Estoy hablando de su palabra, no de lo que yo pienso, sino lo que está escrito por Él. Y eso es lo que tú tienes que hacer en todo momento. Entonces tenemos una promesa, tenemos una misión y una gran comisión, que es llevar el nombre del Señor para todo momento. Y después de eso dice aquí que esa gran comisión va a tener un alcance. Entonces dice el versículo 8, que tendremos poder para ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de esta tierra. Es decir, no habrá un lugar donde no esté un cristiano que pueda dar la palabra del Señor. Entonces esto nos hace reflexionar y te dice a pensar, ¿qué estoy haciendo yo entonces en mi entorno para poder llevar la palabra del Señor y cumplir esa misión y sentirme útil realmente de ese poder que yo puedo tener con la autoridad del Espíritu Santo para llevar la palabra y no tener temor? Porque eso tenemos temor, tenemos miedo de hablar, tenemos miedo que nos juzguen o que se burlen de nosotros. Es parte de lo que estaba pasando.
Ser testigos es hasta morir por la fe. Y a veces solo nos da miedo que nos digan, eres cristiano. No, y hay gente que murió por llevar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué estás haciendo tú realmente en la gran comisión que el Señor nos mandó? Miren, comenzamos solamente con nuestro entorno inmediato. Analicemos esto. ¿Realmente estoy siendo yo testimonio y testigo del Señor en mi entorno inmediato? Con mi familia, con mi vecino, con mi amigo, en mi residencia, en la casa, en el autobús, en la cola. Estoy hablando que decía que ser testigo del Señor era no solamente nuestras palabras, sino también nuestras acciones. Ser embajador de Cristo, representándolo en todo lugar donde estemos. Y ahí estamos hablando del Señor. No todos podemos hablar. Mira, yo soy muy temeroso para hablar, muchísimo. Y soy tartamudo, a veces se pega la lengua, se pegan los platinos, a veces hoy otra vez los lentes, estoy sufriendo aquí porque no veo mucho y se me quedaron. Y tengo una cantidad de cosas difíciles para poder hasta estudiar. Pero cuando empiezo a hablar del Señor, cuando empiezo a hablar de su palabra, cuando empiezo a estudiar, aunque me cuesta hacerlo, y es algo que me apasiona y que yo no puedo entender cómo a veces salen las palabras en este momento. Y eso es el poder del Espíritu Santo. No tengas miedo, no tengas temor de que tú puedas sentarte en tu entorno a hablar de Cristo Jesús. Hablar de aquel que nos te salvó, de vivirlo también. Porque si te cuesta hablar, lo que la gente pueda decirte, oye, ¿por qué tú has cambiado? ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué te veo tan feliz? Tú le digas, mira, no sé cómo explicártelo, pero te puedo decir que soy lleno del Señor y quiero llevarte a donde yo vivo esa experiencia. Y tú traes y dejas que el Señor haga su obra entonces, a través de la palabra que está ahí. Pero eso es parte de poder vivir el Señor. Entonces, después de que yo trabajo con mi entorno, debo ir con mi comunidad, con la escuela, con el vecino, con todo lo demás. Después voy a los lugares que no conozco. Aquí tenemos un ministerio de evangelismo y a veces me da tristeza, puedo decir, sí, tristeza, que yo digo, oye, si esa es nuestra gran comisión, si eso es lo que yo más debo hacer, cuando hacemos una actividad de evangelismo, es para que la gente se esté abarrotando, para que salgamos a la calle y llevar la palabra del Señor. Es para que aquí me digan a mí, pastor, hay que buscar 3 autobuses porque vamos a irnos a llevar el mensaje todo a la iglesia. Y no van a salir 3 personas a pie por la 4 de mayo, a ver qué llevamos ahí. El mensaje se sigue llevando, así sea uno. Le dije al pastor Arrenzo, así sea uno, mi hermano, nos vamos con uno solo. Pero llegará el día, y yo sé que llegará pronto, de cuando entendamos de que debemos dejar los temores atrás y que tenemos el poder de Cristo en nosotros y que nuestra misión es llevar la palabra del Señor y no tenemos que tener temor y vamos a salir a buscar esas almas perdidas para que lleguen al Señor. Porque esa es nuestra gran comisión, ese es nuestro objetivo de vida, esa es la misión que tenemos. Así que la próxima actividad que hagamos, donde la vamos a hacer antes que termine el año, que vamos a volver ahí a llevar el pan de vida, como dijimos en esa oportunidad, y salgamos y hablamos en la iglesia. Yo espero que la iglesia completa diga, yo quiero ir a llevar la palabra del Señor. Y hay que hacerlo. El evangelismo continúa, eso es lo que vamos a hacer. El evangelismo va a continuar. Así que si no hay que hacer también evangelismo. Pero vamos a hacer una que es abierta a toda la iglesia, donde la persona pueda ir y sabe qué hicimos, creo que lo hicimos hace 2 años, más o menos. Hicimos 2 veces, fuimos a Pampatán y después fuimos a la Asunción. Mira, y fue maravilloso. Los carros se paraban, llevamos la palabra. El que no podía hablar decía, no importa, yo entregué un volante y entregamos volante, entregamos Biblia, otro se paró con avisos. Y hicimos lo que llamaba yo una invasión de la palabra del Señor en esa área y el mensaje llegó. Y personas llegaron aquí al Señor. Y después uno me dijo, mira, no estaba en la planificación, pastor, nos fuimos a la playa ahí en la bahía y entregamos en toda esa playa. Maravilloso. Alguien va a leer ese tratado. Alguien leyó la manera que dice que Jesús es el camino. Alguien va a leer algo y ese mensaje va a llegar y el Señor va a hacer su trabajo. Pero tú tienes que hacer tu acción y cumplir esa gran comisión que el Señor nos dio. Y ir a cualquier lugar donde lo diga, hasta lo último de la tierra. Eso implica que en el lugar menos pensado tú puedes ser testigo del Señor. Eso implica que en el lugar donde tú menos piensas que nadie está mirando, alguien te puede estar viendo
y puedas recibir la palabra del Señor. Y no tengas temor, porque tienes el poder del Espíritu Santo, que significa que tienes la autoridad para poder caminar confiado, porque el Señor te está respaldando en ser testigo de la palabra de Él en todo momento. Y no tengas temor ni duda, porque si no lo sabes, mira, todo va a fluir solo. Y después que termines, tú vas a decir, wow, ¿cómo hice esto? Tú vas a decir, únicamente el Señor fue el que lo pudo hacer. Y te vas a sentir tan satisfecho que no vas a entender lo que sucedió. Todos los días lo digo, mira, a veces me piden consejería y yo, Dios mío, ¿cómo, caso fuerte y cómo lo manejo? Y cuando me doy cuenta, mira, hasta el versículo llegó, la palabra adecuada y todo fue llegando tranquilo. ¿Por qué? Porque permito que el Señor sea el que me guíe en todo lo que estoy haciendo. Se permite que sea el Señor el que te guíe en cada paso que tú vayas a dar, para que tú puedas realmente ser testigo y testimonio con tu palabra y con tu acción de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para ir terminando este mensaje, que hoy le puse, le puse así, yo sé no para los títulos, pero yo le puse con poder para testificar. Quiero que analicemos algunas cosas. Dice así, dice, el Espíritu Santo ya ha sido derramado. El Espíritu Santo ya está el Espíritu Santo. Si tú acercaste al Señor, tú tienes el Espíritu Santo, así que no tengas temor, porque Él está contigo. Es que tú lo actives, que tú lo avives dentro de ti. No hay un bautismo por el Espíritu Santo, no. Eso ocurrió en el Pentecostés. Ahora, de cuando tú testificas de que Jesús es el Salvador, Él viene, mora en ti y ya eres bautizado por el Espíritu Santo y lo tienes adentro de ti, para que puedas testificar de Él en todo momento, para que puedas vivir para agradarlo a Él. Tenemos una misión clara y definida, que es hasta morir por tu fe. Dar tu vida por Cristo Jesús, así como Él lo dio por ti. No tener temor, porque Él está contigo en todo momento. Dice, el mundo necesita esperanza, pero tú tienes el mensaje para dárselos a ellos. Porque si tú ya conoces del Señor, ese mensaje está sembrado en tu corazón. Ese mensaje ya está dentro de ti. Y solamente necesita que tú lo puedas sacar y compartir a otras personas para que puedan llegar a los pies de Cristo. Comienza en tu entorno cercano. Comienza con tu familia. Sigue testimonio de ellos, de ti, de que ellos puedan ver en ti a Cristo Jesús para que tú puedas caminar correctamente. Pero eso implica que debe haber un llamado a la acción, a comenzar a dar los pasos. Entonces eso significa que hay que buscar diariamente ser llenos del Espíritu Santo y empezar a buscar todos los días del Señor, a buscar su palabra, a buscar su presencia, a llenarte diariamente de lo que Él dice y que eso pueda transformar tu mente para cuando venga la tentación tú puedas ser firme y fuerte y decir no, mayor es lo que está en mí que sobre todas las cosas. ¿Y qué está dentro de ti? El Espíritu de Dios y su palabra. Entonces cuando tú sigues tentado, entonces tú dices no, ¿cómo venció Jesús la tentación? Con la palabra. Lo decía mi esposa hace rato. Entonces, cuando tú la tienes sembrada en tu corazón, tú dices, no hago esto porque la palabra del Señor me dice que no. Y con la palabra venzo la tentación. ¿Y qué sucedió después de que Jesús fue tentado? Después de 3 veces que el Señor le dijo, no tentará más el Señor tu Dios. ¿Qué hizo Satanás? Huyó. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad del Espíritu Santo para poder avanzar firmemente en el Señor. Tú también la tienes. Pero necesitas ser lleno del Espíritu Santo a través de su palabra. A través de que tú confíes en que esa palabra de verdad en todo momento. Mira, sé intencional en compartir tu fe. Esto me costó pensarla, pero la hice. ¿Por qué significa esto? Sé en todo momento, con toda tu acción, comparte lo que tú crees. No solamente en lo que te conviene, no, en todo lo que tú hagas tienes que manifestar de que eres hijo de Dios y que en Él crees. Y eso implica en los negocios, en el trabajo, con tu esposa, con tu hogar, en todas las acciones que vayas a hacer, con tus amigos. ¿Sabes que es difícil cuando te consigues con tus amigos de atrás? Y tenías un estilo de vida, una forma de vida, o cuando tú quieres encajar en un medio
y hablan en un lenguaje, entonces tú dices, oye, ¿qué hago? ¿Me adapto, hablo como ellos quieren o hablo como yo debo hablar? Pues ahí tiene que decir, no, yo confío en el Señor y yo no me voy a moldar a este mundo. Y prefiero que me digan loco o no encajar antes de apartarme del Señor. O demostrar algo que no es lo que yo creo. Es intencional en que tú puedas compartir tu fe a otras personas. Y ora diariamente porque Dios te dé oportunidades para que tú puedas hacer luz en la vida de otras personas. Esa debe ser tu oración diaria, Señor. Ayúdame a que en todo momento yo pueda hacer luz a otra persona. Y que no pase un día sin que yo no haya podido, de una u otra forma, demostrar que soy tu hijo. Esa debe ser tu oración diaria. Y analizarlo, oye, ¿en qué acciones yo pude demostrar que soy hijo del Señor? ¿En qué acciones yo puedo demostrar que estoy cumpliendo esta gran misión, que es llevar su palabra a otras personas? Y cumplir esa gran comisión que está en la entrada de la iglesia. Esa es nuestra misión, nuestra visión como iglesia. Llevar el mensaje del Señor a todo aquel que necesite. Y debe ser tu misión de vida. Así que ponte ahí de pie para ir terminando hoy en la tarde, porque sé que la hora avanza. También el sistema aquí de transporte es muy difícil. Vamos a orar al Padre y vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos guíe. Vamos a reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y recordemos de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es aquel que nos va a dar la fuerza, esa energía para poder caminar correctamente delante del Señor. Que no tengamos temor, ni dudas, ni miedo en poder demostrar que somos hijos del Señor en todo momento. Gracias, Padre, porque tú has demostrado que en todo momento estás con nosotros, Señor. Gracias porque vemos tu mano protectora en todo momento y en cada día. Y no hay situación en la que tú te hayas apartado de nosotros, sino más bien siempre con amor, con cariño, nos has cuidado y protegido. Y hemos visto cómo tú estás en medio de nosotros en todo momento. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos apartado de ti y si en algún momento no hemos podido agradarte a ti como debemos agradarte, Señor, siendo obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender de que tú eres la verdad, entender de que vivir sometidos a tu obediencia, Señor, es lo que nos trae bendición a nuestra vida y nos da, Señor, un camino tranquilo y seguro por la eternidad contigo, Señor. Hoy, Padre Santo, entrego la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Tú conoces sus luchas, sus temores, sus problemas, sus dificultades, sus tentaciones, Señor. Tú conoces qué áreas es difícil, Señor, poder enfrentar para poder agradarte a ti, Señor. Pero, Padre, escudriña su corazón. Háblales en este momento. Háblales, Señor, para que ellos puedan, Señor, sentir de que es necesario dar un cambio en su vida, un cambio en su manera de vivir, Señor, para agradarte a ti, Padre Santo. Espíritu Santo, gracias, porque tú nos das esa fuerza, ese poder para poder caminar firmes en el Señor. Señor, ayúdanos a cumplir esa gran misión que es llevar tu palabra con nuestra testimonio, nuestra manera de vivir, Señor, nuestra manera de pensar. Señor, a que con lo que hablemos, Señor, en todo momento podamos ser luz a otras personas. Con lo que hagamos, Señor, podamos demostrar que somos hijos tuyos en todo momento, Señor. Y ahí, Señor, poder cumplir esa gran comisión que tú nos has dado, que es llevar tu mensaje de salvación a todo aquel que necesite. Gracias, Padre, porque sé que estás hablando en nuestro corazón, porque sé que estás, Señor, obrando en nuestra mente para que cada día podamos vivir en obediencia delante